que Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Percy Riley, saludándolos desde Los Ángeles, California, en esta hermosa noche del mes de mayo. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema un poquito delicado. El tema es: muchos han lanzado acusaciones en mi contra, y cuando digo muchos, me refiero a unos evangélicos. Estos evangélicos han lanzado un ataque masivo, podríamos decirle, de los cuales ya estoy acostumbrado, porque no pueden soportar que un pastor protestante no sea anticatólico. Honestamente, no les cabe en su cabecita hermosa que un pastor no sea anticatólico. Para ciertos evangélicos, especialmente pentecostales y neopentecostales, un pastor que no diga que la Iglesia Católica es la gran ramera, que no diga que los católicos son borrachos, que no diga que los católicos son idólatras, que no diga que los católicos son aquello y son acá, es un católico infiltrado. Al menos ese es el concepto que muchos evangélicos tienen, especialmente los pentecostales y neopentecostales. O sea, para muchos pentecostales y neopentecostales, la palabra católica o católico tiene tal efecto en las vidas de estos pentecostales como cuando ustedes han visto las películas de Drácula y le ponen la cruz a Drácula así enfrente y Drácula la rechaza, y cuando sale la luz del sol se deshace. Bueno, ese es el mismo concepto, es lo mismo que sienten los evangélicos pentecostales y neopentecostales cuando se menciona la palabra católica. Y peor aún, si hay un pastor protestante que dice que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, peor. O que diga ese pastor que la iglesia de Cristo es católica. Olvídese, para ellos eso es abominación, esa es aberración, es herejía. Bueno, curiosamente, un grupo de estos hermanitos en Cristo, porque son cristianos, son hijos de Dios, no lo puedo negar. O sea, no se puede negar. Anduvieron diciendo ahí que yo soy un católico infiltrado, que no soy pastor, que soy un jesuita, que soy un sacerdote, que el Vaticano me contrató para espiar a la iglesia evangélica, para destruir a la iglesia evangélica. Todas esas son difamaciones, son mentiras. Es más, los católicos saben perfectamente que yo no soy católico romano. Ellos dicen: hermano Percy, usted no es católico. ¿Cuándo se va a ser católico? ¿Cuándo se viene para la iglesia? Aquí lo recibimos bien, ¿sí? Aquí le hacemos fiesta. Bueno, no me han dicho eso es una exageración, ¿no? Pero si me la quieren hacer, yo no me opongo, ¿sí? Y muchos dicen que soy un jesuita, que soy empleado del Vaticano. Curiosamente, nunca he recibido un cheque del Vaticano. Aparte, son tan ignorantes que piensan que el Vaticano me va a mandar un cheque. No trabaja así. La Iglesia Católica, y lo voy a decir bien claro, la Iglesia Católica no necesita infiltrar gente a las filas evangélicas para destruir a la iglesia evangélica. No lo necesita. Les voy a decir algo, y yo sé que hasta los evangélicos van a estar de acuerdo conmigo. La iglesia católica no necesita infiltrarse, porque a mí me han dicho que soy un infiltrado católico. Bueno, les voy a decir, y muchos evangélicos van a estar de acuerdo conmigo, no lo tienen que decir públicamente, porque yo sé los ataques que van a recibir. ¿Saben por qué la iglesia católica no necesita enviar gente infiltrada a sus filas? Porque los evangélicos
se destruyen a sí mismos. La iglesia evangélica es el único ejército que si ve a un soldado tirado en el piso, lo termina de matar. Así es la iglesia evangélica. Así son los hermanos. Miran a un hermano herido en el piso, lastimado, sufriendo, y lo pisotean, lo lastiman más. Han habido casos de hermanas jovencitas que salen embarazadas, salieron con su domingo 7. Y en vez de encontrar una iglesia, una congregación que las ame, que las respalde, que las edifique, ¿saben lo que encuentran? Una bola de hermanas y hermanos que las critican, las humillan, se burlan de ellas, las ponen en disciplina y les hacen sentir que están en disciplina. Yo con estos ojitos que se han de comer los gusanos, he visto gente destruida, lastimada, perseguida por una congregación evangélica que en vez de edificar la vida, en vez de restaurarla, terminan destruyéndola. Y después se preguntan, ¿por qué se habrá ido la hermana? ¿Por qué se habrá ido el hermano? ¿Saben por qué se fue? Por su culpa. Pero eso lo llaman ataque. Eso lo llaman, el pastor Percy es un mal pastor, no es pastor, es un falso pastor, porque ataca a la iglesia evangélica. No, yo no la ataco. Yo le señalo sus errores. ¿Qué es lo que un pastor hace? Un pastor no es un alcahuete. Vuelvo a repetirlo. Un pastor no es un alcahuete que le tapa los pecados a los hermanitos. El verdadero siervo de Dios, déjeme sacar la palabra de Dios. El verdadero siervo de Dios agarra su palabra, la de Dios, y reprende a esos malos hermanitos que se han portado mal, los disciplina con el deseo que sean restaurados y que se arrepientan de su pecado. O sea, me dicen a mí que ataco a la iglesia evangélica porque señalo los pecados, señalo los abusos. Eso es lo que los evangélicos llaman atacar a la iglesia. Y después me dicen, es que usted no predica el amor de Dios. Tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántas almas se están perdiendo? Sin vergüenza. ¿Para qué quieres que las almas vayan a tu iglesia si después las van a estar echando, las van a estar lastimando y se van a decepcionar? ¿Sabes por qué mucha gente ya no va a las congregaciones? ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir. Porque miran y escuchan sermones hermosos, sermones que edifican, que restauran, que te hacen llorar, que te hacen sentir sensaciones bonitas, que te hacen sentir una electricidad en todo tu cuerpo. Pero el problema es cuando se acaba ese sermón y miran cómo se están comportando esos hermanos, porque hay una gran diferencia entre lo que se predica en una iglesia y lo que se vive debajo del púlpito. Pero eso es atacar a la iglesia evangélica.
Eso es hablar mal de la iglesia evangélica. Y hermano, eso no es hablar mal de la iglesia evangélica. Algunos me dicen, ¿por qué no predica el evangelio? El evangelio es amor, Dios no juzga. Es tiempo de predicar algo que restaure las almas, que edifique las almas. Hay que predicar el evangelio. ¿Y qué crees lo que estoy haciendo? En otras palabras, para muchos evangélicos, predicar el evangelio es decirles, Dios te ama, Dios quiere lo mejor de ti, Dios quiere que saques al hombre victorioso que hay en ti. Sí, eso es lo que Dios quiere. Mentiras del diablo. Primero, lo que Dios quiere, lo que Cristo quiere, es sacar al pecador que hay dentro de ti. ¿Y cómo lo va a hacer el Dios Todopoderoso? Confrontando tu pecado, diciéndole a la prostituta que es prostituta, que si no se arrepiente se va al infierno, diciéndole a ese pastor ratero que deje de robar, que deje de mentir, que deje de manipular la palabra para sacarle dinero a la gente, porque si no lo hace, el juicio de Dios va a venir sobre ese pastor. ¿Sabían ustedes que hay muchos pastores que utilizan el nombre de Dios en vano? Sí. Hay pastores que utilizan el nombre de Dios en vano. Pero yo ataco la iglesia. ¿Acaso el trabajo de un predicador no es denunciar el pecado? ¿Acaso la predicación del evangelio es solamente amor? No, mis hermanos. Permítanme un momento. Vamos a romperse. Bueno, que le vaya bien, se cuida. Gracias. Sí, pasen buenas noches. Ahí vienen más. Que les vaya bien, se cuidan. El que sabe. Sí. Pasen buenas noches. Gracias. Igualmente, gracias. Que les vaya bien. Se van por la sombra. Sí, ya sabe, yo siempre me voy por la sombra. Solo de mantenimiento. Ya se fueron. Gloria a Dios. Perdón por la interrupción. Mil disculpas. Como estaba diciendo, volviendo al tema, la predicación del evangelio no es solamente amor. No es solamente decir, porque Dios muestra su amor y misericordia en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No. El verdadero evangelio, la verdadera predicación del evangelio es exhortar a la persona a que deje su pecado. Es verdad, Dios es amor, pero la Biblia también añade que Dios es fuego consumidor. Y también la Biblia enseña, ay de aquel que cae en las manos de un Dios vivo. Pero cuando viene y lo tremendo de todo es que se predica en los púlpitos, hay que predicar la verdad de Cristo. Hay que decirle al pecador que es pecador. Hay que decirle al católico que se arrepienta de adorar sus imágenes. Hay que decirle al católico que deje de venerar a María y empiece a adorar a Cristo. Hipócritas, porque bien hablan del católico, pero ustedes, hermanos amados, no quieren oír la verdad cuando se les predica. En otras palabras, al católico hay que decirle misa entera. Sí,
Al católico hay que decirle la misa entera. Pero al evangélico no. Al evangélico no hay que decirle que es un pecador, que es un adúltero, que es un fornicario. A los pastores no hay que decirles que dejen de, que no adulteren. No, porque eso no edifica. Mejor oremos a Dios. Hipócritas. Hipócritas. O sea, al católico hay que arrastrarlo por el piso para que se arrepienta, pero al evangélico eso no se le debe de decir, porque no edifica a Dios, no edifica a la iglesia. Hay que orar. Hay un dicho en el mundo que dice: orando y con el mazo dando. Sí, hay que orar, pero a veces hay que agarrar la Biblia y ¡pah!, darle un bibliazo a ese evangélico que no se está portando bien. ¿Dónde están esos pastores? ¿Dónde están esos pastores que predicaban la palabra de Dios? Que la gente tenía que moverse en el asiento porque la palabra de Dios los estaba haciendo sentirse incómodos. ¿Sí se acuerdan? Cuando el predicador predicaba ese mensaje, usted veía que las personas estaban cambiándose de lugar, que se movían de asiento, que usted veía algo en esa persona, que algo, usted podía ver que esa persona no estaba tranquila. ¿Dónde están esos predicadores? ¿Dónde está ese mensaje ungido con el Espíritu Santo? Que no había duda alguna que el que estaba hablando a través de ese pastor era Dios mismo. Pero eso es atacar a la iglesia evangélica. No, a los católicos hay que decirle todo. ¿Y al evangélico? Algunos dijeron que yo hablo pestes de la iglesia evangélica. ¿Dónde están las pruebas? Yo tengo esta información acá. Yo tengo la información para hablar sobre la corrupción dentro de la iglesia evangélica. Pero estoy dejando que el Señor me guíe en lo que tengo que hacer y en lo que tengo que decir. Y la información es de este hermano. Este es un pastor cubano y muchos lo conocen. Se llama Mario Fumero Eduardo, o Mario Eduardo Fumero. Es un pastor cubano. Y él habló de la corrupción evangélica. No soy el único pastor que habla que dentro de la iglesia evangélica hay corrupción. No soy el único pastor. No soy el único evangélico que habla que hay pastores ladrones, pastores rateros, pastores, ay Dios mío, pastores adúlteros. No soy el único pastor. No soy el único que habla del pecado dentro de la iglesia. Hay muchos. ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe por qué mucho evangélico no me quiere? ¿Sabe por qué mucho evangélico me considera el enemigo número uno de la iglesia evangélica? ¿Sabe por qué? Porque yo no ataco a los católicos. Ese es el problema. Que yo
no ataco a los católicos. ¿Y sabe qué? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Yo puedo sentarme con un católico y hablar sobre nuestras diferencias doctrinales, tranquilo. Y lo he hecho. Ellos me preguntan, hermano, ¿usted cree en el purgatorio? Yo les digo, no, no creo en el purgatorio. Me dicen, ¿por qué no cree en el purgatorio? Y yo le digo, porque no encuentro ni una sola base bíblica para esa doctrina. Y claramente los católicos, los hermanos católicos, los amigos católicos con quienes yo he tratado este tema, empiezan a desarrollar su tema y hablamos sobre el tema del purgatorio. ¿Y sabe una cosa? Hay pastores evangélicos, y esto les va a sorprender a ustedes, los evangélicos. Hay pastores evangélicos, y tal vez les sorprenda a algunos católicos que me estén escuchando. Hay pastores evangélicos, pastores protestantes, que creen en el purgatorio. Así como lo oyen, así como lo escuchan, que creen en el purgatorio y les dan cita bíblica. Eso es lo tremendo, que pastores protestantes, pastores evangélicos, dan citas bíblicas y creen en el purgatorio. Y otra cosa más interesante, ¿sabían ustedes que hay judíos, o que dentro de la religión judía creen en un tipo de purgatorio? Claro, no lo llaman purgatorio, pero lo llaman de otra manera. Pero claro, cuando yo digo, fíjese bien, ¿por qué hablo de esto? Porque podemos llegar a un diálogo cordial con los católicos sin tener que ofendernos los unos a los otros. Yo puedo sentarme con un católico y hablar de doctrina. Dios me ha dado el privilegio de hablar con sacerdotes. Así como me escuchan. ¿Por qué? Porque yo no ataco a los católicos. Yo dialogo con los católicos. Y gracias a Dios tengo la amistad, tengo el apoyo de muchos católicos. Y yo quiero agradecer a mis amigos católicos desde el fondo de mi corazón por su amistad, por su apoyo. Me siento privilegiado de poder decir que tengo amigos católicos. Es un privilegio. Mi pregunta a ustedes evangélicos: ¿cuántos de ustedes evangélicos pueden decir con toda libertad que ustedes pueden hablar tranquilamente del plan de salvación con un católico? No lo pueden hacer. Porque si yo hago una pregunta, y la voy a hacer: ¿cuántos católicos que están en este momento en la red, en este momento escuchándome, por el testimonio que los evangélicos les han mostrado en las redes sociales, ustedes considerarían hacerse evangélicos? Por la forma como han visto que los evangélicos se comportan, cómo ellos hablan, cómo ellos se expresan. La respuesta, estoy casi seguro que me dirían: no, hermano Percy. Honestamente, el testimonio de los evangélicos que yo he visto en las redes sociales y también afuera en la vida real, el testimonio que yo he visto no es algo agradable. Porque lo que predican es muy diferente a lo que viven.
¿Sí? Han habido católicos que me han dicho: hermano Percy, yo nunca he visto tanta crueldad y tanta maldad como en los evangélicos. Hablan bonito, predican bonito, tienen buenas alabanzas, de tal manera que hasta dentro de las misas se cantan las alabanzas de los evangélicos. Durante la Semana Santa, el sábado de gloria, me invitaron a una parroquia, a la vigilia pascual. ¿Y saben qué cantos estaban entonando en la misa, en la vigilia pascual? Cantos evangélicos. También católicos, pero también evangélicos. En otras palabras, se predica bonito, hay buenas enseñanzas, hay buena música, buenas canciones que motivan, edifican. El problema está cuando se termina todo eso y salen de la congregación. Su testimonio es muy diferente de lo que ellos predican. Entonces viene un pastor que les dice: antes de juzgar a un católico, examina tu vida. Viene un pastor que les dice: antes de llamar, ay, me quedé trabado. Antes de llamar a un católico borracho, dile a tu pastor que deje de estar tomando alcohol secretamente y que esté predicando en contra del alcohol, de beber bebidas alcohólicas, cuando él compra su docena de cervezas para tomárselas, empinar el codo, pero el domingo está con aliento de licor predicando la bendita y santa palabra de Dios. Antes de llamar a un católico o a un sacerdote católico pedófilo, denuncia a ese pastor asqueroso, sinvergüenza, hijo del diablo, que ha violado la inocencia de niños y que la misma congregación la está tapando. Pero eso es atacar a la iglesia. Atacar a la iglesia evangélica. ¿Saben por qué mucha gente se va de la iglesia? ¿Sabe por qué mucha gente abandona la iglesia y no quiere saber nada de la iglesia? Porque se siente usada. Porque para lo único que lo quieren, hermano amado, para lo único que quieren es para que tú des tus diezmos y tus ofrendas. Y mucha gente se decepciona porque se predica más de finanzas que de Cristo. Otra razón por la cual la gente se va de la iglesia. ¿Saben por qué muchas hermanas se van de la iglesia? Porque dentro de las congregaciones evangélicas, y yo sé que esto pasa en todas las iglesias, católica, ortodoxa, en todos lugares. ¿Sabes por qué? Porque hay pastores, hay diáconos, hay ministros, hay hermanos casados de la iglesia que andan enamorando a las hermanas jóvenes y a las hermanas solteras de la iglesia. Pastores que andan enamorando, seduciendo a las hermanas de la iglesia, siéndole infiel a su esposa. Y hay hermanas que son tan prudentes, que aman a Dios, que lo único que quieren es estar en su congregación, escuchando la palabra de Dios,
siendo edificadas por la palabra de Dios y sirviendo a Dios. Lo menos que quieren es que un pastor las ande enamorando. Hay pastores tan engañosos que les dicen a esas hermanas: hermana, el Señor me ha mostrado que usted va a ser mi siguiente esposa. Mentiroso, hijo del diablo. El Señor no revela esas cosas. Pero eso es atacar a la iglesia. Cuando viene un pastor y les dice que no todos los sacerdotes católicos son pedófilos, se enojan, porque el prejuicio de los evangélicos es tal que si ellos pudieran destruir a la Iglesia Católica en su totalidad, lo harían sin pestañear un solo segundo. Pero imaginémonos qué pasaría si la Iglesia Católica desaparece. ¿Sabe lo que pasaría? Que el cristianismo histórico desaparecería sobre la faz de la tierra. Que mucha gente quedaría en las calles. Muchos enfermos quedarían en la miseria máxima. Muchos hospicios desaparecerían. Muchos orfanatorios desaparecerían. Muchos hospitales desaparecerían. Muchas escuelas cerrarían. Habría un cataclisma. Los evangélicos se enojan cuando viene un pastor y les dice: tenemos por qué estar agradecidos con la Iglesia Católica. Y se enojan. Hubo un evangélico que me dijo: ¿por qué tengo yo que estar agradecido con la gran ramera? Y yo le dije: primero, tienes que estar agradecido porque estás hablando el idioma español que unos frailes le enseñaron a los indios o a los habitantes de este continente. ¿Por qué tienes que estar agradecido con la Iglesia Católica? Porque fueron frailes católicos los que primero, al pisar suelo americano, empezaron a predicar a Cristo. Y se enojan los evangélicos cuando les digo que en 1492 llegaron misioneros católicos a evangelizar. ¿Dónde estaban los protestantes? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los evangélicos en 1500? Cuando empezó la colonización en América Latina y en América. ¿Dónde estaban? En 1500. ¿Dónde estaban los misioneros evangélicos entre 1500 y 1517? Aquí en el continente americano. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los evangélicos predicando el evangelio a los nativos americanos? ¿Dónde estaban predicando a los aztecas, a los mayas, a los incas? ¿Dónde estaban los evangélicos entre 1500 y 1517? ¿Sabe dónde estaban? ¿Sabe dónde estaban? En ningún lado, porque no existían. Los únicos que existían eran los católicos. Históricamente lo puedo comprobar. Pero mucho evangélico se enoja. Mucho evangélico se enoja conmigo por decirles la verdad. Y después se atreven a decir: estos benditos hijos de Dios. Estos benditos hijos de Dios, que yo ataco a la iglesia evangélica. ¿Por qué? Por decirles la verdad. ¿Sabe cuándo empezaron a llegar los evangélicos a América Latina? ¿Sabe cuándo?
a principios del siglo XIX. Ahí fue cuando fueron empezando a llegar los misioneros evangélicos. En el siglo XIX. América fue descubierta, y cuando digo América no me refiero a Estados Unidos. Cuando digo América me refiero desde Alaska hasta Argentina. Un saludo cordial a todos los argentinos y a todos los latinoamericanos que me están viendo. Dios los bendiga. Eso quiere decir que del siglo 1492 fue el siglo XV, siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Pasaron 5 siglos para que un misionero evangélico llegara a América Latina. Mientras tanto, los frailes franciscanos, dominicos, ¿qué otra orden? Y otras órdenes eran y fueron los encargados de anunciar el nombre de Cristo a personas quienes nunca habían escuchado el mensaje del Evangelio. Y usted, evangélico, quizás no esté de acuerdo con las doctrinas, algunas doctrinas de la Iglesia Católica, pero adivine qué. Gracias a la Iglesia Católica, usted llegó a conocer el Evangelio. Gracias a la Iglesia Católica, usted llegó a conocer la historia de Jesucristo, el Evangelio. Esté o no esté de acuerdo. Adivine qué. Adivine qué. El hecho que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo no cambia la realidad. Los evangélicos no estaban por 5 siglos en América predicando el Evangelio. Estaban en Europa. 1517 inicia la reforma protestante. Y mientras los protestantes estaban peleando en Europa y se estaban matando entre ellos, ¿qué estaban haciendo los sacerdotes católicos en América Latina? ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes en América Latina? Predicando el Evangelio, anunciando a Cristo, diciéndole a la gente que hubo una mujer llamada María, que en su vientre llevó a su hijo, a Jesús, y que ese Jesús era Dios encarnado. Gloria a Dios. Por eso dicen que yo ataco a la iglesia evangélica, porque los evangélicos, yo sé que ya me tardé y pido disculpas, ya voy a terminar, se los prometo. Mira, la Biblia, mi mano, se los prometo, ahí está mi Biblia, mi mano. A los evangélicos, a muchos evangélicos no les gusta cuando un pastor dice lo que yo digo. ¿Por qué? Porque muchos evangélicos prefieren aliarse con sectas antes que darle la razón a la Iglesia Católica. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a esto. Cuando yo comencé en las redes sociales, comencé en Facebook, en los grupos de debate, a mí me invitaron a grupos secretos de Facebook. Y el motivo de esos grupos secretos de Facebook era organizarse y entrar a grupos católicos, haciéndose pasar por católicos, para destruir los grupos católicos en Facebook. Cuando yo me enteré de eso,
Cuando me dijeron el motivo por el cual se estaban organizando, yo les dije, yo no estoy de acuerdo, porque eso no es una manera correcta de evangelizar. Y desde entonces hasta ahora han pasado 7 años y mi línea de mensaje ha sido la misma por 7 años. Por 7 años hemos sido y hemos enseñado lo mismo. Me va a decir usted a mí, o me va a preguntar, pastor, ¿ha valido la pena? Yo le puedo responder con una conciencia tranquila. Sí, ha valido la pena porque mi conciencia está tranquila. Hemos hablado la verdad. Hemos predicado el Evangelio. Le hemos dicho a los evangélicos que están equivocados. Que predicar a Jesucristo no significa faltarle el respeto a los católicos en sus creencias. A algunos no les ha gustado. A otros les he dicho, llamar a un católico hijo de la gran ramera y después pretender que ese católico venga a los pies de Cristo es una hipocresía. Porque ¿cómo se va a ofender a un católico y después predicarle el Evangelio de Jesús? Y no les ha gustado. Mucho evangélico está en mi contra. Si yo entro a un canal evangélico, con solamente que yo diga, Dios los bendiga, buenos días, buenas tardes o buenas noches, empiezan los ataques inmediatamente. Ahora, ¿me estoy victimizando? De ninguna manera. Si yo creyera en hacerme la víctima, no estaría en donde estoy ahora. Sería más fácil hablar como ellos, estar como ellos, maldecir a los católicos, burlarme de los católicos y llevarme bien con los evangélicos. Pero no, porque yo creo firmemente que cada persona tiene el derecho de ejercer su fe y de creer lo que esa persona cree. Creo también que si esa persona que cree en lo que cree está equivocada, el único que puede cambiar y convertir un alma se llama Jesucristo. El problema con mucho evangélico es que quieren hacer el trabajo del Espíritu Santo, convertir las almas. El Espíritu Santo es el que convierte. El cristiano tiene que predicar. Entonces, hermanos, este video lo hice, ya no dije nada de lo que tenía preparado, pero bueno, hasta aquí voy a llegar. Le doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Mi deseo es que las almas se conviertan a Cristo. Mi deseo es que todos lleguemos al pleno conocimiento de Jesucristo. Y que si hay algo que debe de ser cambiado, es el Espíritu Santo el que transforma, el que trae convicción y el que cambia las vidas. El problema con mucho evangélico es que quieren tomar el papel del Espíritu Santo. Y adivinen qué,
también eso les cae mal. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga. Perdónenme que no lea los comentarios. No he aprendido cómo usar la laptop para poder hacer los videos ahí. He intentado instalar el TikTok Live, pero no es compatible. Entonces tengo que hacer los videos por mi teléfono y honestamente las letras salen muy pequeñas. Así que, mis hermanos amados, esta es mi respuesta a aquellos evangélicos que me han acusado de atacar a la iglesia evangélica. Hice una encuesta ahí, no sé si la han llenado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente ataco a la iglesia evangélica? ¿O mi mensaje para los evangélicos es: antes de juzgar, antes de criticar, limpiemos la casa, porque también en la casa hay basura? Es a eso a lo que yo me refiero. Pero tristemente hay evangélicos que prefieren apuntar el dedo y decir basura y media. Bueno, yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y sigan orando por mí. Que Dios los bendiga. Me despido de ustedes. Hasta el próximo video. Paz de Dios. Pasen buenas noches.